Hay una imagen que Colombia tiene grabada en la historia y que es imborrable. Y es la historia, la imagen de Ingrid Betancourt con una trenza muy larga, con la mirada muy perdida, encerrada, sin libertad. Y esa imagen se convirtió en un momento, en uno de los peores momentos de la historia de Colombia, en la imagen del secuestro, que es uno de los peores horrores que ha dejado la guerra en Colombia. Ingrid se volvió el símbolo del secuestro ante el mundo, con unas consecuencias además pues muy dramáticas para los intereses de las FARC, porque ahí no había piedad, ahí no había comprensión, ahí no había cómo justificar absolutamente nada. Y hemos escuchado pues todo lo que está pasando en el país, obviamente en torno a la Jurisdicción Especial para la Paz, las FARC que por primera vez aceptaron el horror del secuestro, todos los rompimientos que hay en nuestra sociedad en torno a la articulación del proceso de paz, todo esto. Por eso invitamos a Ingrid Betancourt a Mesa Blue esta noche y a mí me da mucho gusto tenerla. Ingrid, bienvenida. Gracias, Vanessa, para mí es el gusto. ¿Cómo está? Pues yo estoy muy bien, estoy rodeada de mi familia, estoy en un sitio muy bello, aquí tengo enfrente una ventana y estoy en medio del campo, entonces tengo una gran paz y son momentos muy felices. Estoy con mi nieto, con mi mamá, con mi hija, así que 4 generaciones juntas bajo el mismo techo es una gran bendición. Ingrid, ¿y regresar a Colombia nunca más? No, yo creo que sí. Yo creo que algún día voy a regresar a Colombia. No sé cómo, no sé cuándo, eh, pero algún día, obviamente. Eh, pero pienso que son también ciclos en la vida. Yo creo que este es un momento para estar muy cerca de mi hija, de mi hijo, de mi mamá. Sí, sí, son ciclos. Ya veremos. Por qué se rompió como en este ciclo? Obviamente habrá otro, como le entiendo, pero ¿por qué en este ciclo se rompió la presencia en Colombia? Que yo creo que fue muy doloroso, digamos, la relación con Colombia fue muy traumática, primero por el secuestro, que fue violento, y no habíamos salido del secuestro cuando nos llega yo diría como un linchamiento social con el tema de las reparaciones, que para nosotros fue violentísimo, y no lo entendimos, nos pareció muy injusto. Obviamente, hoy en día, pues, sé que es decir, fue toda eh, digamos, una operación con un interés político detrás, pero en ese momento yo estaba muy recién salida de la selva, no tenía claras muchas cosas, pensaba solamente como en reconstruir mi vida, y eso para toda la familia fue realmente muy, muy violento. No lo entendimos quiénes. Cuando usted dice no lo entendimos, ¿se refiere a quién? ¿A usted y a su familia? Sí, Digamos, esa actitud de Colombia. sí, sí, no lo entendimos. Lo que pasó con la reparación fue que había una reparación obviamente económica que además ustedes pidieron y por qué la gente, a mí sabe que me sorprende un montón siempre porque yo verdaderamente veo a Ingrid Betancourt, como lo dije al comienzo del programa, como un símbolo del secuestro. Creo que esa imagen, esa foto, pucha, gritó en un silencio profundo al mundo entero el horror de lo que estaba ocurriendo en la selva colombiana, sin quitarle la importancia a todos los demás secuestrados, porque todos sufrieron igual y para todos fue una época desastrosa. Pero Sí, es que esa imagen fue icónica, ¿no? Como la sí. imagen del hombre del tanque, en Tiananmen, digamos, hay imágenes que son icónicas y esa es una de ellas. ¿Por qué los colombianos no entendieron eso? ¿Qué fue lo que pasó allí? No, yo creo que hubo una manipulación política. Hoy en día lo que yo siento es que eh, obviamente no era consciente de lo que estaba sucediendo, pero era un momento electoral. Estábamos a un año de unas elecciones presidenciales, y el gobierno de ese momento, yo creo que estaba muy nervioso con mi presencia política. Yo había repetido en muchas oportunidades que yo no iba a hacer política, no me sentía además capaz, es decir, estaba todavía muy, muy recién salida. Pero cuando se piden, digamos, las reparaciones en realidad era una ley que había establecido el Congreso para proteger a las víctimas del terrorismo. Era una ley que ni siquiera había
sido, yo creo, pensada para nosotros en particular, salvo que en ese momento, es decir, tenía como una vigencia de 2 años, es decir, al cabo de los 2 años se perdían los derechos de poder pedir al gobierno esas reparaciones. Y todos mis compañeros lo estaban haciendo, los que habían estado conmigo en secuestro, y me llamaron a decirme, mira, esto es importante, esto es una acción que tenemos que hacer todos juntos, nosotros ya hemos presentado nuestras reparaciones, por favor hazlo tú también. Entonces dije, bueno, ok, listo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces dijeron, no, tienes que conseguir un abogado y copia lo que nosotros hicimos. Entonces, yo realmente lo que hice fue pasarle los documentos al abogado y él creo que presentó las reparaciones, la solicitud de reparaciones, yo creo que una semana antes de que se cumpliera el plazo. Es decir, el 2 de julio, una semana antes se hizo la cosa. Y listo. Y después porque se hizo una gran ceremonia para festejar los 2 años de la Operación Jaque, fuimos a Colombia, estuvimos con los militares, estuvimos con mis compañeros que habían liberado, fue un momento muy bonito. Y cuando yo regresé, de pronto entonces tengo a Pacho Santos, que, es decir, eso fue como un sniper, ¿no? Como si me hubieran disparado con la lente de precisión, diciendo que yo estaba demandando a los soldados que me habían liberado, que yo era una desagradecida, que yo lo que quería era transformar mi secuestro en dinero, es decir, una cantidad de cosas. Para mí es más, fue tan horrible la cosa que yo no sabía ni por dónde comenzar, ni por dónde defenderme, ni qué era lo que me estaban diciendo. Después entonces, obviamente, pues fue la reacción de la población muy, muy fea. Yo me acuerdo que ahí fue cuando entendí lo de las redes sociales, porque yo antes del secuestro las redes sociales no existían en realidad. Es decir, que cuando yo salgo descubro ese mundo del Facebook, del Twitter, de toda esa cosa que no conocía. Y fue ahí donde sentí mucho odio, mucha agresividad por parte de algunos colombianos. Y me sentí otra vez como atacada de manera injusta. Ahora, a eso se añadían otras cosas, porque es que durante todos los años del secuestro habían repetido a la saciedad que yo me había querido hacer secuestrar, que yo quería por llamar la atención, es decir, que yo había buscado, lo cual es terrible, es decir, es de una violencia. Y cuando yo traté de explicar lo que había sucedido, a nadie le interesaba. Eran ya 7 años después, la gente ya había hecho su película, ya tenían eso como, ya era la verdad, ya que todo el mundo consideraba que era. Y no había espacio para que yo explicara lo que a mí me sucedió. Y es que, es decir, obviamente yo no me hubiera ido pensando que me iban a secuestrar. Nadie podía pensar, nadie. Sí. Y la verdad fue que también yo me acuerdo que fui muy prudente, en el sentido, en ese momento mi papá acababa de salir de la clínica, le había dado un infarto. Entonces yo realmente no quería hacer ese viaje, yo quería estar con él. El médico me había dicho, mira Ingrid, él puede estar vivo unos días, unos meses, unos años, no te puedo decir, está vivo por un hilo, y el hilo era una vena que le estaba funcionando. Entonces, eso era algo que yo tenía muy presente en mi cabeza. Y si yo acepté hacer ese viaje era porque el alcalde de San Vicente, que era de mi partido, me lo había solicitado en repetidas ocasiones. Y yo creo que eso para él era muy importante. Y de hecho para toda la campaña era importante. Y yo tenía que volverme a poner como en funcionamiento. Pero yo dije, bueno, voy y vuelvo en el mismo día. Y cuando se dio todo lo que se dio, que llegamos al aeropuerto de Florencia, eso estaba convertido en una base militar, helicópteros por todos lados, y comienzan a retrasar y a retrasar y a retrasar los escoltas, los militares. Es decir, no pudimos salir. Y finalmente ya cuando salimos, entonces en condiciones,
ya, es decir, diferentes, porque mis escoltas me anuncian que les acaban de prohibir que vayan conmigo. Y es ahí cuando yo me reúno con mi jefe de escolta, que era el hombre en el cual yo tenía confianza. Él y yo habíamos vivido muchas cosas juntas y él me ha salvado de un atentado a la salida del Capitolio, de un problema que tuvimos grave en el Magdalena Medio con los paramilitares, de otro encontrón con el ELN. Es decir, yo en él confiaba, era la persona que... Y yo le pregunté a él, dígame usted qué piensa, Omar, qué debo hacer. Y me dijo, doctora, tranquila, aquí, mejor dicho, esta zona está bajo control militar, hay helicópteros por todos lados, yo me voy a ir a San Vicente y le espero allá, coja la carretera, tranquila. Omar te lo dice y por eso hay esa confianza. Sí, pero no solo Omar, es decir, yo le pregunto, yo me acuerdo, yo estaba en una discusión con el general que estaba digamos, al mando de las operaciones en Florencia, y le digo, bueno, general, y entonces, ¿ahora yo qué hago? Me dice que no me puedo ir por acá, que no me puedo ir por allá, entonces, ¿ahora qué hago? Digo, no, lo que usted tenía planeado, coja la carretera, váyase en la carretera. Y fueron así, es decir, y también hablé con el alcalde de San Vicente, porque también lo llamé a él y le dije, óyeme, ¿cómo están las cosas? ¿Tú cómo ves la cosa allá? Porque estoy pensando en tomar la carretera, pero no sé. Y me dijo, mira, acaba de llegar el cura de San Vicente, acaba de salir de Florencia, se hizo la carretera, una carretera de 1 hora. Perfecta la carretera, no hay problema, no hay nada, vente, está abierto, no hay ningún problema. Entonces, Ingrid, y cuando arranca ese episodio que te vas y te secuestran, ¿tú pensabas que eso iba a terminar en 3 días, en 1 semana, en 15 días? Sí, claro. Claro, porque era lo que había sucedido con otros políticos antes que yo. Y habían sucedido otras cosas antes. Es decir, primero había sucedido, es decir, las FARC habían dicho vamos a coger políticos porque el canje no lo están aceptando y vamos a secuestrar políticos. Eso lo hicieron como digamos 6 meses antes. Y Horacio Serpa se va a la zona de distensión. Él quería hacer él lleva una caravana, una cantidad de gente con él. Y él llega a un retén de las FARC. Y las FARC le dicen, no, no puede pasar. Y listo, no pasó, se devolvió y no pasó nada. No lo secuestraron. Entonces yo pensé, cuando vi a la guerrilla, dije, no, pues me van a decir que no puedo pasar y me van a dejar libre, es decir, en horas. Y no. Y eso se fue alargando. Y cuando de pronto me di cuenta, yo ya llevaba 1 año allá adentro. Y luego 6. Y después 4, 5, 6 y casi 7. Es decir, fue una cosa muy... Es decir, yo pienso en eso y de vez en cuando pienso, trato de no pensar mucho en eso porque genera emociones fuertes, pero es decir, 6 años de la vida de uno es mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Cómo te recuperaste? ¿Cómo se recupera uno de eso? ¿O no se recupera del todo? Bueno, yo creo que uno se recupera porque la vida lo ayuda a uno, el tiempo va pasando, uno como que se va alejando, va tomando perspectiva, pero yo creo que el secreto de cualquier recuperación es el amor de los demás, la familia. Creo que es la familia. ¿Y tu mamá? Mi mamá, mis hijos, mis nietos. Ella fue la voz que me sostuvo, porque yo la oía a ella en la radio prácticamente todos los días, y la voz de ella sí fue realmente una energía. Es decir, yo me pregunto, porque sí tuve momentos dramáticos, muy, muy, muy difíciles, y bueno, y hasta, es decir, cuando se da esa imagen, yo vengo de pasar esa imagen de la trenza y es impresionante. ¿Y la ves ahora? ¿Esa imagen la ves? Sí, la veo de vez en cuando y yo sé que esa persona que estaba ahí, que soy yo,
estaba sufriendo muchísimo. Era una tortura, realmente. Era muy, muy violento, era una situación de desespero, de humillación, de maldad. Hay un espacio negro. Pero bueno, ya. Yo, sabes que yo ahora que he seguido, pues obviamente muchísimo el proceso de paz y ahora que ve uno a Timochenko lo que dice en el Congreso, cómo hablan, no dice, ¿esta gente qué le pasó? ¿Cómo llegaron a ese nivel de maldad del secuestro, metidos en campos, encerrados con alambres de púa? Es muy increíble. ¿Qué se te pasa por la cabeza? O sea, ¿cómo entiendes esa dinámica mental del deterioro de una guerrilla que es capaz de llegar a esos límites? Sí, yo he estado reflexionando mucho en eso, y más ahora porque he tenido que leer y releer las versiones libres que ellos han Ya, en la dado. Entonces, uno siente que ellos están, digamos, teniendo esa lucha para tratar de entender qué fue lo que les pasó a ellos. Yo creo que ellos fueron cayendo. La guerra yo creo que explica mucho, pero fueron decisiones que ellos tomaron. Es decir, hay decisiones que ellos tomaron en esta guerra que los llevaron a la deshumanización. Y son siempre decisiones en las cuales el fin justificaba los medios. Entonces, la primera yo creo es cuando comienzan a meterse en el narcotráfico para financiarse. A partir de ahí entran en unas relaciones humanas de gente muy criminal. Malas. Mala. Es personas que matan por plata, es personas que, es decir, es una criminalidad muy organizada, pero que deforma el alma humana. Entonces ellos entran en esa senda y comienzan a ver cosas de deshumanización. Por ejemplo, hay un tema de deshumanización violento y es los abortos forzados a las guerrilleras. Es decir, yo vi tantas niñas descompuestas por eso. Es decir, que les pedían a ellas tener relaciones sexuales con los compañeros porque eso era parte, digamos, de lo que ellos llamaban la solidaridad revolucionaria. Eso ya, de hecho, le toca a uno comérselo con guantes, porque bueno, ya está uno ahí ya con las alertas en rojo. Entonces, estas niñas no quieren pasar de hombre en hombre en hombre, entonces deciden, y todas me contaban la misma historia, deciden tener un compañero para que no las forcen a tener relaciones con el uno y con el otro y con el otro de más allá. Entonces, exacto, entonces se estabilizan en una relación, y en esa relación los muchachos uno siempre veía que no tenían para nada la misma relación emocional que las niñas tenían. Es decir, para los muchachos era una guerrillera y ellos tenían el amor de ellos estaba en la civil, decían ellos, ¿no? En cambio, para las muchachas, ellas no había vida en la civil. Para ellas, la guerrilla era la opción de vida, porque ellas salían de los prostíbulos, ellos salían de cuadros de violencia muy graves, de padrastros, papás, violaciones, les pegaban, las hacían trabajar desde muy niñas digamos, trabajos muy difíciles de campo. Es decir, es realmente la situación de la mujer en Colombia, en el campo colombiano, es muy violenta. Muy violenta. Entonces, para ellas la guerrilla era como mejorar la cosa. Entonces, cuando ellas tenían una relación con un muchacho, pues ellas realmente se enamoraban, ¿no? Y quedaban embarazadas. Ellas por lo general las tenían medicadas para que no quedaran esperando, pero ellas querían también ellas querían, una mujer enamorada quiere tener un hijo, Claro. ¿no? Y creía. Te perdí la voz. Me perdía y me silenciaron, perdón. Y de una forma u otra también pensaban muchas veces que ese hijo podía ser un pasaporte a la libertad.
lo cual era un gran error porque terminaban en unos abortos muy dolorosos. Yo creo que ellas sabían que no era un pasaporte a la libertad, pero yo creo que era la necesidad de hacer familia, de dejar algo de ese amor que ellas estaban viviendo, que para ellas era tan importante. Y ellas pensaban, bueno, el niño pues, espero que me lo dejen tener y yo se lo mando a mi mamá. Claro. Y la mamá en la civil. En algunos casos eso se dio, en muy pocas ocasiones, muy pocas ocasiones. A veces, cuando el compañero resultaba que era un comandante o era un jefe o alguna cosa, pero nunca era por ellas. Es que lo triste es eso. Es decir, nunca les dejaban tener sus niños por las razones que para ellas eran válidas. Conclusión, esta deshumanización está ahí. Es una deshumanización obviamente que se acrecenta con el tema del secuestro, violentamente. ¿Usted siente que la guerrilla, que las FARC hoy en día, obviamente aceptando esto del secuestro, pues yo creo que eso simbólicamente es muy importante, ya vamos a llegar allá, ¿por qué llegaron a eso? Que creo que su rol ahí fue clave, pero las FARC se avergüenzan de esos episodios. ¿Usted siente que los comandantes de hoy en el Congreso, cuando recuerdan esto, qué les pasa por la mente? ¿O qué actitud, qué les lee usted? Bueno, yo creo que para ellos la primera opción frente a esto que estamos contando, porque una cosa es uno decir eso en la selva, en el cual, digamos, el mundo fariano permite todo esto, lo justifica y lo convalida. Es decir, yo me acuerdo, por ejemplo, yo les decía a ellos, ustedes están violando los derechos humanos nuestros. Y la respuesta era, los derechos humanos es un concepto burgués. Aquí nosotros no hablamos de derechos humanos. Es decir, ellos tenían formateada toda una lógica. Entonces, ellos salen a este proceso de paz, se insertan en la sociedad y de pronto se dan cuenta que lo que era válido allá no lo es para nada acá. Es decir, están confrontados con el horror de lo que estaba sucediendo. Y yo creo que para ellos la primera opción fue justificarse. Esto era una guerra, nosotros éramos una organización, teníamos unos estatutos, estábamos recibiendo órdenes, bla, bla, bla. Porque a final de cuentas, todos somos seres humanos y todos sabemos que eso es inaceptable. Entonces, ellos van construyendo una narrativa que entra en choque con la conciencia nuestra, de la sociedad colombiana. Y ellos que pensaban que podían justificar eso de esa manera, se dan cuenta que no pasa, y no pasa, y no pasa, y no pasa por ningún lado. Y están ellos comenzando a sentir la reverberación de esta situación. Yo creo que hoy ellos comienzan a tener empatía con el dolor que hicieron, que causaron. Pero este es un proceso muy, muy largo. Muy largo. La toma de conciencia. Hay que primero romper esas especies como de cápsulas mentales en que uno se dice, yo tenía razón de hacer esto porque. Eso se está comenzando a romper, es la carta. Cuando dicen en esa carta que debieron pensar todas esas familias esperando noticias sin saber dónde estaban los secuestrados, ya hay una reflexión sobre qué pasó con el otro, no qué pasó con nosotros, no cómo es que yo me cuento el cuento a mí mismo, sino qué pasó con el otro. Y después entonces hablan del caso de Andrés Felipe Pérez, que ese fue un caso muy triste. No, de una violencia. Y yo creo que ahí también ese es uno de los hitos de la deshumanización de las FARC. Es decir, cuando ellos en su secretariado, en sus decisiones, toman de conjunto la decisión
de negarle a ese Ay, niño. sí o no, pues sí. Era un gesto tan fácil, si hubieran conquistado a Colombia. Es decir, Colombia se hubiera enamorado de las No, FARC. tampoco, Se pero hubieran no sé, tenido un pero poquito de FARC. lo hubiéramos visto algo de corazón. Es que ese episodio, todo Claro. eso, esa tragedia, ese tiempo, todo fue horroroso. No, y toda esa lógica, porque todas esas negociaciones con Pastrana fueron un tiempo tan, es decir, en que se vio todo lo malo de todo el mundo, lo malo del gobierno, lo malo de las FARC, todo era pequeño, todo era mezquino. Es decir, yo creo que los colombianos teníamos esa sensación de que no, y la verdad, ni ellos, ni el Estado, pero ni las FARC, y sobre todo las FARC hubieran podido realmente liderar un proceso en ese momento mucho más audaz. No fueron capaces, no tenían la conciencia, estaban jugando otra cosa, estaban ganando tiempo, se estaban armando, estaban convencidos de que podían ganar la guerra militarmente. Eh, y, y lo que hicieron fue perder el contacto con el pueblo colombiano. Yo creo que ahí las FARC cortó. A partir de ahí los colombianos no, ya no podía haber ni siquiera de decir, bueno, pero es que hay mucha injusticia en Colombia, hay gente que se muere de hambre, ya ni eso tenía cabida. Hubo un divorcio mental con las FARC muy, muy fuerte. Obviamente ese divorcio yo lo viví como secuestrada, porque yo me acuerdo, es decir, pensar, espero que no haya negociación con estos tipos, espero que nos rescaten militarmente, porque es que esta gente está en un cuento es decir, no son honestos con Colombia. Era lo que yo veía cuando yo estaba en cautiverio. Y ahora piensa que son honestos. Después de esa carta, cuénteme por qué ellos terminan escribiendo esa carta, que fue tan sorpresiva. Pues mire, la verdad hay un punto que es interesante y es una de las cosas que tú estás, digamos, trayendo como sobre la mesa. Y es que no había presión, no hubo presión, nadie estaba esperando nada. Es decir, ya estábamos todos como diciendo, esta gente se quedó ahí. Por eso fue tan sorpresivo, porque es decir, no había como ninguna posibilidad para ninguno de nosotros de decir, no, pues es que lo hicieron por oportunismo, o porque hay elecciones, entonces tienen que ganar puntos, o están esperando. No, no. Es más, cuando uno mira las declaraciones de ellos en la JEP, hay cosas que ellos ya comienzan a decir. Ellos piden perdón, lo dicen en varias oportunidades. Ellos, pero no tienen, es muy formateada la narrativa de ellos, muy endoctrinada, muy como... Cambio la carta, abre un corazón, hablan de corazón. Es decir, hablan de que nos están hablando desde el corazón. Yo me acuerdo cuando yo leí eso y dije, wow, tienen corazón. ¿Por qué escribieron esa carta, Ingrid? Yo creo que ellos escribieron esa carta porque yo creo que ellos están comenzando a sentir, a tomar conciencia del horror. Es que sabe que, Vanessa, yo creo que hay una cosa y es que ellos se dan cuenta que ellos no tienen autoridad moral para criticar, digamos, los desmanes que pueden haber, por ejemplo, pongámoslo en lo que estamos viendo ahora. La policía. La policía. Ellos, ¿qué le van a criticar a la policía? Es decir, si ellos no, ¿qué autoridad moral tienen ellos para hablarnos a los colombianos de cambiar, de mejorar nuestras instituciones? Cuando la guerrilla que ellos organizaron, formaron, crearon, se volvió... Ahora, hay una palabra muy, muy fuerte que dice Rodrigo Londoño, porque él explica la carta y explica por qué escribió y tal. Y dice, es que cuando a mí me tocó ya coger el mando de las FARC,
después de que se ha muerto Manuel Marulanda, Raúl Reyes, Cano. Él descubre algo, él dice, es que descubrí que la lumpenización de las FARC. Yo creo que eso es uno de los... Es decir, yo creo que por ahí puede haber un hilo en el cual uno puede ir jalando para encontrar cómo lograr conectarnos mentalmente con la gente de las FARC que hizo la paz, que no es fácil, porque es un mundo, pero ahí yo creo que hay algo que es válido. ¿Usted qué piensa, Ingrid, ahora de Colombia con toda esta desarticulación que hay? Es una sociedad atravesada por la violencia en 5 generaciones, como si le hubieran roto así con un cuchillo, ¿no? Por la mitad. Y esta agresividad que la estamos viendo de una forma impresionante, en todo lado, en cada esquina, volvió la imposibilidad de conversar en la sala de la casa, con los amigos, con la familia, volvimos a esa época de los diálogos rotos, que es verdaderamente muy impresionante, porque termina siendo cada uno más radical que el otro, ¿no? ¿Usted qué piensa ahora de la implementación de los acuerdos, de las FARC en el Congreso, de Colombia tan desarticulada? ¿Cómo la ve desde afuera con esa pausa del tiempo? Pues Vanessa, yo la verdad tengo una visión diferente. Yo sé que lo que se está viendo en Colombia es horrible, pero es que nosotros pasamos por la violencia de Pablo Escobar, pasamos por el horror del proceso 8000 con todos los asesinatos de los testigos, con la compra del Congreso, con el horror que fue eso. Es decir, cuando uno mira a Colombia por décadas, y uno mira los homicidios, y es decir, dice uno, lo que está pasando es grave, pero es que hemos conocido grave y medio. Yo lo que veo es que hay cosas en las cuales hemos avanzado. Hemos avanzado en una mayor pluralidad política. Hoy en día hay un Congreso que es más interesante que el que a mí me tocó. Hay más voces, hay más matices, hay más gente menos profesional de la política, digamos, menos politiqueros a la antigua, que es lo que quisiéramos disminuir en Colombia y abrirle más espacio a gente con sus sueños, con sus ideas, que vengan al Congreso a mover las conciencias y a tomar decisiones. Entonces yo creo que ahí ya tenemos algo que está sucediendo. Todavía no hemos logrado mayorías, digamos, de renovación, pero ya hay elementos fuertes y ya hay una conciencia, yo creo hay una educación democrática que se ha ido haciendo para la gente que llega al Congreso. Y es que hay que unirse. Uno no puede ser llanero solitario en el Congreso, hay que unirse, hay que hablar con el otro, hay que crear puentes. Y también entender que por más de que hayan diferencias fundamentales, ideológicas, así como de que no me hablo contigo, el juego es hablarse. Porque puede uno, es decir, es encontrando, es tendiendo puentes como se pueden lograr avances puntuales en cosas que todo el mundo quiere. Entonces yo eso veo que ahí hay un avance. Veo que hay un avance definitivamente en el hecho de que las FARC se hayan dividido y que tengamos unas FARC en el Congreso, la disidencia, que finalmente la disidencia es esas FARC que eran narcotraficantes, que siguen siendo narcotraficantes. Sí, que uno, de Santrich y de Márquez, creo que a nadie que conozca un poquito las FARC le sorprende eso, ¿no? Nunca los vimos del todo comprometidos, esa soberbia en Cuba en las negociaciones. Ingrid, me está diciendo el productor que por alguna razón, no sé qué pasa, tiene que mandarnos otro link. Entonces voy a cortar y terminamos, que nos quedan como 10 minutos, ¿vale? Por favor. Ok, bueno. ¿En algún momento ibas a ser canciller de Colombia? ¿Juan Manuel Santos ofreció esa cancillería o eso fue uno de los tantos mitos urbanos que hay en torno a Ingrid? Mito urbano. Y si volvieras, ¿te gustaría volver aquí? La política, me dijiste,
en algún momento que cuando recién había salido no eras capaz de hacer política. ¿Ya eres capaz? Pues yo creo que el tema es sobre todo que siento que ya hay digamos, hay una juventud política que me parece sensacional. Entonces, prefiero estar mirándolos a ellos que estar actuando yo. Por eso te decía que yo creo que Colombia tiene cosas positivas, el tema de la paz es positivo, el tema de una renovación política es positiva. Otra cosa que es positiva, yo creo que a pesar de los horrores que estamos viviendo en este momento y de las muertes y todo esto, yo creo que hay una reflexión sobre la validez de la democracia, es decir, de marchar, protestar pacíficamente, es decir, no dejarnos manipular, salir de las polarizaciones. Yo creo que estas son cosas que se están hablando, yo las oigo mucho, y eso me hace pensar que vamos avanzando por el camino que es. Sí, a mí también me da esa sensación, el hecho de que la gente pida tanto y haga respetar como a grito herido la independencia judicial, por ejemplo, ¿no? Decirle al presidente, es que usted pilas, que no puede meterse tanto en esto. Unas cortes que independientemente de las críticas, pues se han sentado en los momentos más críticos del país. Yo también creo que eso es importante. Ingrid, ¿nunca hablaste más con Clara? ¿Esa relación se rompió para siempre? Mira, el problema con la relación con Clara es las decisiones que ella tomó una vez que estuvo liberada. Ella dijo cosas, primero, que no eran ciertas, fue muy agresiva conmigo, fue muy injusto, y yo creo que eso es algo que ella nunca me ha hablado, nunca ha dicho que lo que dijo no fue cierto, nunca se ha disculpado, nunca ha tratado de... Entonces, pues eso está ahí. Entonces yo realmente no... le deseo lo mejor, de verdad le deseo lo mejor, pero pienso que no tengo en ninguna, digamos, ganas de acercarme a ella. No tengo, no me siento... De todos los amigos, de la gente que conociste en el secuestro, con la que sobrevivieron esas épocas tan horribles, ¿qué quedó? ¿Con quién hablas? ¿Con quién te ves? ¿O con ninguno? No, ¿O con muchos. sí? ¿Con muchos? Sí, con muchos. Yo me hablo con muchos. Es que somos familia. Es decir, realmente, en el fondo del alma, es decir, somos familia. Ellos y yo hablamos de cosas que no podemos hablar con nadie más. Y no necesitamos como antesala. Es decir, realmente hay unas conexiones muy fuertes. Y claro, a mí, por ejemplo, me duele mucho lo que les pasa a ellos cuando les pasa algo. Es decir, me siento muy eh, protectora, si se quiere. Son como mis hermanos pequeños. Me duele infinitamente cuando les hacen daño. Entonces ahí sí siento que hay una cosa como de protección muy fuerte. Y yo creo que ellos son igual conmigo. Ellos también me protegen mucho, sí. De todo ese horror de los años, de los casi 7 años secuestrada, de las relaciones interpersonales con los secuestrados, también con los secuestradores, ¿hay algo que rescates? Que Sí, claro. digas, Claro, ¿eso fue positivo? pues lo más positivo es haber aprendido a salir de ahí, la experiencia de la sobrevivencia, escoger uno quién quiere ser, no dejarse definir por las situaciones o por el pasado, es decir, uno tener conceptos claros que le permiten eh, gerenciar, administrar el cotidiano y el presente de una manera, es decir, yo creo que la felicidad es algo etéreo, si se quiere. Uno puede tenerlo todo y estar insatisfecho. Entonces, uno necesita como instrumentos espirituales, intelectuales, de reflexión para poder como eh, so- solucionar las ecuaciones de la vida, digamos. Y yo creo que yo aprendí mucho en la selva, aprendí mucho. No, claro, eso sí, entró una y salió otra. Creo que Así. cualquier persona que pase por una tragedia de ese tamaño, pues el cambio tiene que ser brutal, ¿no? Sí, hay veces que pienso que hay cosas que hubiera preferido no perder.
Hay ¿Cómo una qué? Ingrid, hay una Ingrid allá. Había una inocencia, había yo creo que había eh, como una fuerza de que todo era posible. Eso obviamente, pues, eh, pero la mantengo de otra manera. Es decir, yo creo que el todo es posible, ya no, digamos, lo conjugo en el yo, no es una cosa como que puedo hacer que todo sea posible, sino que sé que todo puede ser posible, eh, todos unidos. Creo que eso lo aprendí mucho. Mm. Ingrid, ¿y Lecomte? ¿Tampoco volviste a hablar con él o sí? Bueno, es una tragedia, el tema de Leconte es una tragedia porque yo creo que yo fui muy feliz en el matrimonio con él y descubrí un hombre a la liberación totalmente diferente y además todo lo que ha hecho me ha parecido como tan pequeño, mezquino, bajo. Es decir, cuando yo pienso que lo único que le ha interesado después del secuestro fue mirar a ver cómo sacaba plata de la relación conmigo. Es tan triste, es decir, es tan triste. Eso a mí me ha ofendido mucho. Yo hablé con el abogado de él y le dije que me parecía que era, es decir, que yo no entendía él cómo podía estar eh, eh, defendiendo o representando a una persona que estaba haciendo lo que él estaba haciendo. Y el abogado me dijo, uno tiene los clientes que uno tiene y no siempre está uno de acuerdo con ellos. Es ¿Cuántos decir, años casada con él? pues no fueron muchos casada con él, pero más la selva y todo eso, es decir, fueron como 15 años. No, pues un montón de tiempo, ¿cómo así? ¿No? No, y el dolor, es decir, independientemente que, digamos, uno hace harakiri y listo, pero yo sí veo que para mis hijos fue muy violento porque ellos querían mucho a Juan Carlos, lo querían muchísimo. Y de pronto ver una persona eh, totalmente, es decir, sí, eh, baja en lo que dice, en lo que hace, en todo lo que ha tratado de hacer. Es decir, es tan triste que, mejor dicho, prefiero, es decir, ni hablemos. Pero, pero es que obviamente esto todo el mundo te lo quiere preguntar y no lo pregunta. Y yo obviamente todo lo quiero preguntar y lo pregunto. Pero es que los colombianos nos quedamos con la imagen de Lecón andando con un Ingrid de cartón por todo lado, repartiendo flyers en helicópteros. Y cuando tú saliste de la liberación fue inmediato ese rompimiento. ¿Tú qué información tenías que no teníamos los que estábamos viendo en televisión eso? Bueno, habían dos cosas. Primero, yo sabía que él estaba con alguien, ¿no? Y él había sacado una revista que mi mamá había guardado y que fue lo que leí al volver, porque esa yo no la había leído en la selva, en que él decía que él estaba muy enamorado, que él quería tener hijos con esta otra persona, porque conmigo nunca había querido tener hijos. Eso, yo creo que eso fue lo que más me ofendió. Eso sí ahí yo creo que hubo, pero bueno, hubo un hecho que para mí fue muy diciente y es que cuando yo estoy bajándome de las escaleras del avión, estoy bajando de las escaleras del avión, veo a mi mamá, la abrazo con esa felicidad de ver a mi mamá y detrás está Juan Carlos y yo pienso, qué bueno, vino, ¿no? Ilusión, pues, ¿no? Eh, porque yo ya sabía que él estaba con otra persona, eso era Voz Populi en la radio, y yo ya, todo el mundo sabía, yo incluía. Entonces lo veo a él y digo, bueno, como que tuve ese momento, y él se acerca, y antes de que yo pueda como nada, es decir, me dice, ¿puedo seguir viviendo en tu apartamento? Él no me dijo, eh, qué felicidad que estés viva, o qué bueno volverte a ver, o no. Entonces, para mí eso fue, y es ahí donde yo le hago así, como dicen, porque yo pensé, no me voy a dejar amargar este momento. Es decir, esto es un milagro. Nadie me va a quitar la felicidad de volver. Nadie.
y al día siguiente él era muy hábil y es muy hábil con la prensa, entonces eh, transformó eso en que él era la víctima y que yo no lo había mirado y tal. Es decir, y así pues, es decir, son innumerables los momentos donde yo vi lo que él era capaz de hacer y cómo era capaz de transformar las cosas. Y realmente, de alguna manera se lo agradezco, porque, porque acabó, es decir, no siento nada por él, nada, ni bueno, ni malo, ni nada, nada. Es lo peor que le puede pasar a uno frente a una persona, no sentir nada. 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 Pues Ingrid, me sorprende un montón. Creo que todos queríamos saber qué era lo que había pasado en esa escena y por qué, porque fue muy impresionante. Yo estaba en esa época en Washington y yo salí, me acuerdo, para El Paso, Texas, a cubrir a Mark y a Keith Stansel y a, ¿Y a no me Tom? acuerdo, y a Tom Hanks y a Tom House, y estoy allá un mes hasta que salieron del hospital y finalmente les pude hacer la primera entrevista a los tres y todo lo demás, pero siempre desde ese entonces yo quería decir, ¿qué le pasó a esta mujer aquí? Algo tuvo que haber pasado en ese instante porque la mirada de ella cuando lo ve y la mirada cuando le hace así en la cara es otro cuento. Así que te agradezco un montón para la chismografía nacional, que también hace parte de la historia, que me lo hayas contado. Sí, bueno, eso no tiene decir. Bueno, Es parte de todo el cuento, pero me parece, somos humanos, somos todos humanos. somos humanos, exacto. Pero te agradezco mucho esta conversación, era muy importante saber tu opinión de todo este periodo del momento de Colombia, esto que ha pasado con el secuestro tan duro. Me alegra mucho verte bien, sentirte bien, ojalá puedas regresar y podamos hablar y conocerte en cabina, estar en cabina. Tan linda, sí. En todo caso, gracias por este momento que me has regalado. Y como oí a tus niñas, Gritando. les das un abrazo grande, porque no hay nada más lindo que eso, la risa de los niños. Entonces disfrutan mucho. Gracias, Ingrid. Un abrazo muy grande y un abrazo a tu mamá tan valiente siempre. Gracias por estar en Mesa Blue y por tu tiempo. Un abrazo. Chao, Ingrid. Gracias. Gracias.